HCK1, el capítulo 6. Este capítulo se titula 我会说汉语我会说汉语 Vale, ¿qué significa esta expresión, Clara? Yo puedo hablar chino. Correcto, yo puedo hablar chino, yo sé hablar chino. Entonces, bueno, en este capítulo vamos a ver este carácter, que es un carácter muy importante en chino, el hui, ¿no? Que algunos le dicen una especie de partícula de futuro, aunque es cierto que el chino no tiene una conjugación de verbos en sí. Sí existen partículas de tiempo, ¿vale? Para ubicar. Hemos visto en clases anteriores el lo, ¿no? Que indica allí un tiempo específico pasado de que, bueno, indica eso, ¿no? Un cambio de situación o que una situación nueva entra en escena. Y en cambio el hui es una partícula, una especie de partícula de futuro, pero también es un verbo que significa saber, ¿no? De todos modos, más adelante vamos a ver con detalle ese hui, ¿no? Pero le montamos el ojo allí al hui de una vez. Vale, para empezar el capítulo vamos a enlazar las 6 palabras del capítulo. Tenemos allí seis imágenes y 6 palabras, ¿no? Ok, la primera es mama. ¿Qué significa mama? Mónica. Pues madre. Correcto, ¿no? Que sería la F. Muy bien. Luego tenemos Hanzi. ¿Qué creen que significa Hanzi? ¿Clara? La escritura china. Correcto, ¿no? Caracteres chinos, escritura china, que sería la A. Hanzi. Muy bien. Hanzi, la letra A, ¿no? Ok, luego tenemos la tercera palabra, 中国菜. 中国菜. ¿Qué significa, Mónica? Significa un plato de comida chino. Correcto, ¿no? Que sería en este caso la B, 中国菜. Vale, esta misma estructura, bueno, es la misma que hemos visto, por ejemplo, con el gentilicio, persona de tal país, ¿no? Por ejemplo, persona de China se dice 中国人. Entonces, con el caso de los alimentos, es igual, ¿no? Comida china o platos típicos chinos o la cocina china, pues se dice simplemente China y luego Tsai, que significa literalmente vegetales, pero también significa plato de comida, ¿no? Entonces, esta estructura se puede repetir con cualquier país, ¿no? Por ejemplo, cocina española, pues se dice España Tsai, ¿no? Es decir, que cocina española, cocina típica española se dice Xipanya Tsai. Igual pasa con todos los países, ¿no? Por ejemplo, con cocina italiana, pues se dice Italia Tsai, que sería Italy Tsai. Y así todos los países, ¿no? Entonces esto es una constante también que podemos recordar con relación a los alimentos. Vale, pasamos a la número 4. La número 4 es Shuo Hanyu. Shuo Hanyu. ¿Qué significa, Clara? Hablar chino. Muy bien. Importante el verbo shuo, ¿no? Lo tomamos nota de este verbo. El verbo hablar. Hablar, ¿no? Hablar chino, shuo hanyu. Que sería en este caso, pues la C. Shuo hanyu. Hablar chino. Entonces, bueno, tomamos nota de ese verbo muy importante. Ok, pasamos al número 5. El número 5 es xie hanzi. Xie hanzi. Mónica. Hola. Mónica, ¿me No escuchas? soy. Me toca a mí, ¿no? ¿Verdad? Ah, perdón, Clara. ¿Me toca a mí o le toca a Mónica? Es que no oía. Creo que le toca a Mónica. Mónica, ¿me escuchas? Sí, Vale, ¿qué significa xie hanzi? escribir Sí, perdón, caracteres. vale. Correcto, muy bien. Xie hanzi significa escribir caracteres chinos, ¿no? Entonces sería la D. Vale,
Bueno, importante también el verbo xie. Xie con tono 3 significa escribir, ¿no? Xie. Xie hanzi. Muy bien. Y finalizamos con la número 6. Sería zuo zhongguo cai. Zuo zhongguo cai. ¿Qué significa, Clara? Cocinar comida china. Correcto, ¿no? Tenemos zuo, verbo hacer, zhongguo cai, comida china. En este caso entonces sería la letra E. Ok, pues entonces tenemos allí visto las 6 palabras del capítulo. Vamos a repasarlas un poco. Pues bueno, yo le pregunto a Mónica, Mónica le pregunta a Clara y Clara me pregunta a mí, ¿vale? Yo lo pronunciamos en chino y la otra persona nos da la traducción. De Vale, cualquiera de ellos. salteado, sí, aleatoriamente. Ok. Vale, Hanzi. Hans es los caracteres chinos. Muy bien. ¿Me oyes? Sí, Sí, ahora pregúntale a Clara cualquier Le palabra. pregunto acá. Chungwo Tsai. eh, me has dicho zuo zhongguo cai, ¿no? Sí. Hacer comida china. Mm, Muy bien, Clara, Y tu yo turno. le pregunto a ti, Sí, xie hanzi. muy bien. Xie Hanzi significa escribir caracteres chinos. Recordamos allí que esa I de Hanzi es muda, ¿no? Hanzi. Muy bien, te pregunto, Mónica. mm, Shuo Hanyu. Shuo Hanyu. mm. Hablar chino. Muy bien. Pregunto a Clara. Hans. Hans. Hanzi, caracteres chinos. Muy bien. Ah, Y es que no sé cuál. Bueno, falta mama. Eso es. Falta mamá. Mamá, ¿no? O madre. Muy bien. Ok, pues bueno, en este capítulo vamos a estar viendo entonces todas estas palabras. Ok, vamos entonces a pasar al primer diálogo. Vale, entonces no tenemos el A y el B. El A puede ser Mónica y el B puede ser Clara. Vamos a darle lectura al primer texto, por favor. sí. 你会说汉语吗？我会说汉语，你妈妈会说汉语吗？他不会说。Muy bien. Ok, entonces vamos a ir traduciendo el texto, tomando también como base la imagen, ¿no? Ahí, un profesor chino quizás hablando con los niños, ¿no? Entonces, la primera parte dice, 你会说汉语吗? 你会说汉语吗? Vale, podemos también tomar como base allí las new words que están aquí abajo, las palabras nuevas, para la traducción, ¿no? Entonces, ¿qué significa 你会说汉语吗? ¿Clara? ¿Tú puedes hablar chino? Muy bien, entonces aquí está el Hui, ¿no? La traducción que da el libro del Hui es can to be able to. Vale, esta traducción no está un poco, no está tan acertada en el caso del español. La traducción de Hui al idioma español es, la voy a decir, tomen nota porfa, es saber hacer algo, entre paréntesis, que se aprende o que se adquiere una habilidad mediante el estudio, ¿vale? Saber hacer Vale. algo mediante el estudio. Es ese saber, ¿no? Entonces allí el profesor le está preguntando, ¿tú sabes hablar chino? Porque obviamente el chino como un idioma extranjero es una habilidad que se adquiere mediante el estudio. Entonces se utiliza hui, se utiliza saber, ¿no? Entonces cuando ustedes quieran preguntar eso, ¿no? Si alguien sabe hacer algo, si alguien sabe hacer una habilidad que se adquiere mediante el estudio, se utiliza el hui, ¿no?
No se utiliza para decir, ¿sabes, conoces a esta persona? No. Ni sabes lo que pasó, la noticia, no, no. Esa es otra palabra, ¿no? Hui Ujú. se utiliza para preguntar o para indicar, saber, hacer una habilidad que se adquiere mediante el estudio, ¿no? Por ejemplo, un idioma extranjero, ¿no? Hablar un idioma extranjero es una habilidad que se adquiere mediante el estudio, pues se puede utilizar el Hui. Por ejemplo, también pintar. Si queremos preguntarle a alguien si sabe pintar, bueno, pintar es una habilidad que se adquiere mediante el estudio, pues se utiliza el hui, ¿no? Ni hui hua huama. Eh, si queremos preguntarle a alguien si sabe tocar la guitarra, tocar un instrumento musical también es algo que se adquiere mediante el estudio, pues utilizamos el hui, ¿no? Ni hui tan chi tama. Entonces, siempre que queramos preguntar por algo, ¿no? O sea, si la persona sabe, tiene la habilidad de hacer algo, pues la palabra es el hui. Ok. Vale. Vale, luego la otra parte dice, la parte B, dice, 我会说汉语. ¿Qué significa, Mónica? Significa, sí, puedo hablar chino. Correcto, ¿no? Entonces, bueno, es como una especie de verbo auxiliar, ¿no? El hui. Fíjense que está allí al lado del verbo principal de la frase, que es shuo, que es hablar. Entonces, bueno, yo sé hablar chino, yo puedo hablar chino, ¿no? 我会说汉语, la afirmación es simplemente repetir la pregunta, quitándole el más. Luego dice, ¿ni mamá hui shuo hanyu ma? ¿Qué significa, Clara? ¿Tu madre sabe hablar chino? Correcto. Y responde, ta bu hui shuo. ¿Qué significa, Mónica? No, no puede. Correcto, ¿no? No sabe hablar, no puede, no tiene esa habilidad, no ha aprendido ese, sí, ese skill, esa habilidad. Ok, entonces, bueno, este es el primer diálogo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda aún con este diálogo? No. No. Pasamos al segundo diálogo. Este se lleva a cabo en la cocina, ¿no? Entonces vamos a leerlo. La parte A puede ser Clara y la parte B Mónica. Vale. 中国菜好吃吗？中国菜，中国菜很好吃。你会做中国菜吗？我不会做。Eso es, muy bien. Bueno, vamos a ir traduciendo, ¿no? La primera parte dice 中国菜好吃吗? ¿Qué significa, Clara? Eh, si está buena la comida china o algo así. Muy bien, correcto. Aquí tenemos, abajo tenemos new words, las palabras nuevas, ¿no? Vale, entonces efectivamente significa eso, ¿no? Claro, la traducción al español sería eso, ¿no? Está buena la comida china, está deliciosa la comida china. La palabra delicioso se dice hao chi, que es muy curioso porque es la combinación de dos caracteres, hao y chi. Hao significa bueno y chi significa comer, el verbo comer. Entonces, delicioso en chino se dice literalmente bueno comer, hao chi. Es la combinación de esos dos caracteres, ¿no? Para formar esa palabra. Ok, luego responde la parte B. 中国菜很好吃.中国菜很好吃. ¿Qué significa? Mónica. Dice, la comida china está muy deliciosa. Es muy deliciosa. Correcto, ¿no? La comida china es muy deliciosa. Tenemos esa palabra nueva, hen. Hen. Tenemos aquí la número 5. Significa mucho, muy, ¿no? Very o quite. Muy. Mm. Hen. Muy bien.
Luego dice, la parte A dice, 你会做中国菜吗? 你会做中国菜吗? ¿Clara? ¿Puedes cocinar, o sea, sabes cocinar comida china? Muy bien. Bueno, aquí otro ejemplo del hui, ¿no? ¿Cómo se puede usar? En este caso, bueno, cocinar comida china, cocinar comida, cocinar la cocina, pues la especialidad de un país, pues bueno, es una habilidad que generalmente se adquiere mediante el estudio. Entonces, apropiadamente se utiliza el hui. Muy bien, y bueno, responde la última parte, dice 我不会做, 我不会做, ¿qué significa? Que no sabe cocinar. Correcto, ¿no? 我不会做, no sé hacer comida china. Ok, pues bueno, este es el segundo diálogo de este capítulo. Pues tenemos entonces, bueno, 好吃, delicioso, 好吃. Y pues tenemos la palabra que vimos arriba, ¿no? 中国菜, comida china. Vale, pasamos al último texto, el tercero. Este se lleva a cabo en la 图书馆, 图书馆, en la librería, en la biblioteca. 图书馆, aquí dice librería, pero realmente no, 图书馆es la biblioteca. Y tenemos allí una fotografía. Estos dos estudiantes de chino viendo algo allí en un cuaderno. Vamos a ver qué están hablando. Vamos a leerlo. La parte A puede ser Clara, la parte B Mónica. Vamos a leerlo. 你会写汉字吗？我会写，这个字怎么写？读不记。这个字后会读，不会写。Muy bien, excelente. Bueno, vamos a ver qué están diciendo. La parte A dice, 你会写汉字吗? 你会写汉字吗? ¿Qué significa, Clara? Que si sabes escribir caracteres chinos. Muy bien. ¿Tú sabes escribir caracteres chinos? Hanzi. La respuesta es 我会写.我会写. ¿Qué significa? Sí, sí, sí que escribo. Correcto, yo sé escribir. Muy bien. Luego dice, la chica le pregunta, 这个字怎么写?这个字怎么写? ¿Qué significa, Clara? Hostia. A ver, es que aquí hay mira, mucho lío. Ajá, no te preocupes. Eh, Ahí tenemos el... ¿Cómo escribo esto? ¿Cómo escribo este carácter? Correcto, muy bien. Fíjate que la palabra Hanzi, que significa caracteres chinos, son dos caracteres, ¿no? Han y Zi. No sé si recuerdas que estuvimos hablando qué significa Han, que también lo encontramos en Hanyu, que significa idioma chino. Ujú. Estuvimos diciendo que Han significa etnia Han, ¿no? La etnia china mayoritaria ahora mismo. Así que la palabra Hanzi, que nosotros traducimos como caracteres chinos, significa literalmente caracteres de la etnia Han. No, pero significa caracteres chinos. Pero luego vimos, a ver, estoy viendo los caracteres que hemos visto. Vale, ¿qué significa el carácter Z solamente? Eh, educar o algo así. Vale, Es como el de niño. Estudiar. correcto, vimos una secuencia, ¿no? Vimos Z, este carácter, que significa niño. Ah, sí, vale. Luego vimos Z, que significa escritura. Y bueno, después vimos Xue, que significa aprender o estudiar. ¿Sí lo recuerdas? Sí, 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 es que entre esos tres me lío un poco, como se parecen tanto, Claro, un me estudiante cuesta me... retener cuál es cuál. Sí, sí, no, bueno, es normal. Un estudiante me dice que es como la evolución de los Pokémon. Allí está uno, luego evoluciona y evoluciona.
Pero bueno, son caracteres que todos parten de zi, de niño, ¿no? Que es este carácter. Entonces, este carácter, el del medio, zi, que se pronuncia zi, z y tono 4, significa carácter o escritura, ¿no? Entonces, aquí esta chica, cuando está señalando en el libro, está señalando esto y le está haciendo esta pregunta, ¿no? Claro, porque ella le pregunta, ¿tú sabes leer caracteres chinos? El chico dice, sí sé leer. Entonces la chica le señala un carácter específico y le dice, no, 这个字这么写. Significa este, ¿no? Que lo tenemos aquí abajo. Ujú. Bueno, this character, ¿no? 这个 significa este. Mm. Entonces ella señala un carácter, ¿no? Y dice, 这个字, este carácter, 怎么写, ¿cómo se lee? ¿Cómo se escribe? Perdón, 怎么写, ¿cómo se escribe? Que es justamente la foto que aparece, ¿no? 这个字怎么写. Y el chico le responde, 对不起，这个字我会读，不会写. ¿Qué significa, Mónica? 对不起 es perdona. 这个字, este carácter yo lo puedo leer, 不会写, pero no lo escribo, no sé escribirlo. Correcto, muy bien. Entonces allí, pues bueno, eh, el chico pues sabe leerlo, pero no sabe Mm, escribirlo, ¿no? Esto es normal en los estudiantes de chino, ¿no? Uno aprende primero quizás a leer la caracteres, después a escribirlo. mm, Ok, entonces, 这个 significa este, ¿no? Señalando algo que está cerca. 这个字我会读 y encontramos aquí un verbo que es nuevo. Tú, que lo tenemos aquí abajo, ¿no? Tú significa leer, leer. Tú, 不会写. Entonces, bueno, significa eso, ¿no? Ese carácter yo sé leerlo, no sé mm. escribirlo. Que es lo que le está preguntando a la chica. Ok, pues este es el tercer diálogo, este es el que tiene quizás más palabras nuevas. Vamos a repasarlo un momento. Vale, palabras nuevas, pues tenemos 这个, que significa este. Y tenemos tú, que significa leer, tono 2. Y tenemos 怎么. 怎么 significa cómo, cómo, ¿no? El cómo de pregunta es una palabra interrogativa. Y es por eso que esta pregunta no termina con el ma, ¿no? Cuando encontramos una palabra interrogativa en la pregunta, pues se sobreentiende que es una pregunta, no es necesario colocar el ma al final, ¿no? 这个字怎么写? Ok. Con relación a este último diálogo, ¿tienen alguna duda todavía? No. Ok, muy bien. Pues bueno, seguimos bajando y encontramos ahora las notas gramaticales del libro, ¿no? Que bueno, ya hemos estado hablando un poco de ellas. La primera nota gramatical, lo primero que vamos a hablar es del hui. Hui, aquí está, ¿no? Lo que hemos estado hablando de este verbo hui. Vale, bueno, aquí explica en inglés, ¿no? Dice, es un verbo modal, una especie de verbo modal. Y bueno, lo que hemos estado hablando, ¿no? Dice allí que significa la adquisición, adquirir una habilidad por medio de learning, por medio del aprendizaje, ¿no? Por medio del estudio. Entonces, ese es realmente el significado del hui, ¿no? Saber hacer algo que se adquiere mediante el estudio, mediante el aprendizaje. Puede ser también mediante la práctica, puede ser un deporte. Eh, correcto, puede ser un deporte. Ni hui talancho, sí, también puede ser un deporte, se puede aplicar. Sabes jugar al baloncesto, sabes jugar al fútbol, se utiliza el hui. Ni hui talancho más. Sí, señor. También se puede hacer frente a los deportes. Ujú. Ok. Vale, entonces tenemos aquí las frases de ejemplo. Voy a leerlas yo, ¿no? Y ustedes pues allí hacen un poco de listening también. La primera dice, el primer ejemplo, 我会写汉字.
我会写汉字. ¿Qué significa, Mónica? Es que no lo, me parece que no lo veo. Ajá, está ¿Dónde? aquí, en el recuadro Sí, de eso, los ejemplos. Vamos a analizar estos tres ejemplos del Hui. sí. Ah, ya. Entonces, este primero, ¿no? 我会写汉字.我会写汉字. Ah, Eh, puedo leer caracteres. es correcto, ¿no? Yo puedo o yo sé leer caracteres chinos. 我会写汉字. Vale, entonces, bueno, en el caso de los caracteres, pues obviamente es algo que se adquiere mediante el estudio, pues se usa el Hui. Vale, el segundo ejemplo, Clara dice, 我不会做中国菜. 我不会做中国菜. ¿Qué significa? Que no sé cocinar comida china. Es correcto, muy bien. 我不会做中国菜. Yo no sé hacer comida china, muy bien. Yo no sé cocinar comida china. Y bueno, el tercer ejemplo, que es el ejemplo que aparece en el libro, sería 你妈妈会说汉语吗? 你妈妈 Mm. 会说汉语吗? ¿Qué significa, Mónica? La pregunta es si tu madre puede hablar chino. Correcto, ¿no? Tu madre puede hablar chino, sabe hablar chino. Ah, Entonces, pues bueno, también se utiliza allí, obviamente, el hui. Vale, entonces, en conclusión, para cerrar con esta primera nota, el hui significa saber hacer algo que se adquiere mediante el estudio. Lo cerramos allí, ¿no? Vale, luego pasamos a la segunda nota gramatical. Y bueno, allí explica sobre un tipo de oraciones, ¿no? Ahí dice oraciones con un adjetivo, un predicado adjetival. Predicado adjetival, ¿no? Bueno, como he comentado anteriormente, este libro pues explica, está diseñado para enseñar chino a personas de todos los idiomas, ¿no? Es el libro oficial que se utiliza para enseñar chino. Entonces, bueno, muchas veces explica cosas que existen en español, muchas veces no. En el caso de esta explicación es sencilla, ¿no? En el caso del idioma chino, como vimos en los ejemplos, muchas veces se omite el verbo ser. Entonces, vamos a ver los ejemplos para ver cómo se omite este verbo ser, ¿no? El verbo shi. Ok, vamos a ver el primer ejemplo, que son estos tres caracteres. Este para Mónica dice, no, perdón, para Clara, le toca a Clara, dice 我很好. ¿Qué significa 我很好? Que estoy muy bien. Correcto, entonces allí que se omite. 我是很好. Correcto, 我是很好 está. No se dice así en chino, ¿no? Entonces, obviamente, está incorrecto, se dice como lo has dicho anteriormente, ¿no? 我很好. Yo estoy muy bien, se dice así, ¿no? 我很好. Yo muy bien. Ok, el segundo ejemplo dice, vamos a subrayarlo, dice 我妈妈的汉语不好. 我妈妈 mm. 的汉语不好. ¿Qué significa, Mónica? Significa que el chino de mi madre no es nada bueno. Correcto, muy bien. El chino de mi madre no es nada bueno, no es bueno. 我妈妈的汉语不好, 不好. Muy bien. Y el tercer ejemplo, pues sería este. Sería 中国菜很好吃. 中国菜很好吃. ¿Qué significa? Espera, perdón, ¿lo puedes repetir? Sí. 中国菜很好吃. 中国菜 Que, 很好吃. que la comida china es deliciosa. Muy bien. Literalmente dice la comida china muy deliciosa, ¿no? Entonces, bueno, allí se omite la comida china es muy deliciosa, se omite el verbo shi. Ok, entonces esa expresión, ¿no? La comida china es muy deliciosa, se dice simplemente comida china muy deliciosa, muy deliciosa. 中国菜很好吃.
Ok, pasamos entonces al tercer punto, el último, y es una palabra interrogativa, ¿no? Que vimos en el capítulo. Zama, zama, se escribe en pinyin. Zen, tono 3. Mo, tono neutro. Zama. Vale, ¿qué significa zama? Bueno, zama significa cómo en español. Cómo. ¿Vale? Para indicar cómo se hace algo, cómo es el proceso para hacer algo, cómo se realiza algo. Zama. Es importante notar, tener siempre presentes las palabras interrogativas en chino, son pocas. Por ejemplo, hemos visto con Clara, ¿recuerdas las palabras interrogativas que hemos visto, Clara? Sí, unas cuantas. Eh, Shema, que era ¿qué? Muy bien. Shama Eh, significa qué. mm, Na, que era ¿cuál? Muy bien. Shei, que era quién. Y Ne, que era para pues, hacer una pregunta a algo, estás haciendo referencia a algo de lo que acabas de hablar. Correcto, una pregunta que tenga allí. Y creo que ya no, Ma, no sé. Ah, no, y Chi, que era ¿cuántos? Correcto, muy bien. Chi. ¿Cuántos con qué, con qué salvedad? ¿Con qué condicionante? Mm, buah, ¿Recuerdas que estuvimos hablando, por ejemplo, la edad que preguntaba si era más pequeños de 10 años o más mayores. es correcto, es cuántos siempre y cuando lo que estás preguntando es menos de 10, ¿no? Tanto para la edad como Sí. para lo que sea. Ah, vale, Sí, si luego tú preguntas la palabra cuántos para algo superior a 10 se utiliza otra palabra. vale. Entonces, bueno, a nuestra lista agregamos ahora zama, zama que significa cómo. Vale, pues bueno, tenemos entonces estas palabras interrogativas aquí. Vale, con relación al zama, tenemos tres ejemplos, vamos a leerlos. El primer ejemplo dice: 这个汉字这么读，这个汉字这么读. ¿Qué significa esa frase, Mónica? Esa frase significa, este carácter, ¿cómo se lee? Correcto, muy bien. Este carácter chino, 这个汉字这么读, ¿cómo se lee? Muy bien. Entonces, bueno, allí para preguntar el cómo de algo, pues zama. Ok. El segundo ejemplo dice: 这个汉语名字这么写。这个汉 Hostia. 语名字这么写. Ok. A ver, un momento, repítemelo, por favor, que Ajá. es que... Perdón, 你的汉语 El 2 名 es, 字. ah, eso te decía, iba a decir, yo no lo veo eso. Eso es, muy bien, muy bien. Perdón, me equivoqué yo. Sería 你的汉语名字这么写。你的汉语名字这么写。Ni de Hanju, Minchi, Sema, She, 写. Ujú. ni de Han... Ni de Hansi, ¿cómo? ¿Me lo puedes repetir, porfa? Ajá. 你的汉语名字汉语名字这么写。Me lo invento. ¿Cómo se dice tu nombre en chino? Muy bien ahí. Eso es, muy bien, muy bien. Significa eso, ¿no? No, perdón. Ni te han yu min se me xie. ¿Cómo se escribe tu nombre en chino? Ah, vale. Sí. Vale, en este caso, pues lo que estuvimos hablando la última clase, ¿no? De los sujetos en chino, ¿no? Entonces, fíjate, todo eso que es subrayado es el sujeto de la oración, ¿no? Entonces, el sujeto de la oración no es ni, no es tú,
tampoco el sujeto de la oración es ni te hanyu, tu chino. No es el sujeto de la oración. El sujeto de la oración es ni te hanyu minzi, tu nombre en chino. Ese es el sujeto de la oración. ¿Vale? Entonces, en chino pasa eso, que muchas veces el sujeto de la oración es largo porque tienen detrás de él una descripción, ¿no? Entonces, en este caso, el sujeto de la oración es todo esto, ¿no? Luego, bueno, el resto es zema, cómo, xie, escribirse, ¿no? Cómo se escribe tu nombre en chino. Pero es importante para entender esto en chino, esta parte de la gramática china, entender el sujeto, ¿no? Hasta dónde llega el sujeto de la oración. Entonces, en este caso, el sujeto de la oración es tu nombre en idioma chino. Tu nombre en idioma chino, ¿cómo se escribe? Vale. Vale, y finalizamos con... A ver. Bueno, finalizamos con la tercera, que sería Mm. esta, ¿no? Para Mónica, 这个字怎么写?这个字怎么写? Este carácter, ¿cómo se escribe? Correcto, ¿no? Este carácter, ¿cómo se escribe? Muy bien. Pues para cerrar entonces el tsama, pues, pues decimos eso, ¿no? Que significa cómo. Con que aprendamos eso en nuestras notas, pues basta por ahora. Una preguntilla. Sí, Ah, aquí en estas preguntas no se usa la partícula interrogativa ma porque no son de sí o no las respuestas. no exactamente. Ah, No, no se usa la partícula más porque siempre que en una frase haya una palabra interrogativa, se omite el más, ¿no? ok, Porque se sobreentiende que es una pregunta. Entonces, el vale. más, eso es, el más se utiliza para transformar una pregunta afirmativa, una oración declarativa en pregunta. Por ejemplo, ni mama how. Ni Tu mama madre, ¿qué how tal? significa tu mamá está bien, ¿no? Una afirmación, Ujú, una declaración, ¿no? Para tú ujú, transformar eso en una pregunta, se le agrega el más. vale. Ni mama how más. Mm, y la pregunta sí ya está, vale. Correcto. Entonces, esta es la primera forma de formular preguntas en chino. La segunda forma de formular preguntas en chino es simplemente agregando una palabra interrogativa. Se llama así en chino palabras interrogativas, que son las mismas palabras interrogativas que existen en todos los idiomas, que es el por qué, cómo, cuándo, dónde, Sí. quién. Entonces, si la frase tiene una palabra interrogativa, no hace falta colocar el más. Y aquí, como está el cómo, ya no me hace falta entonces poner la partícula al final. Correcto, como está el tsama, que es una palabra interrogativa que significa cómo de pregunta siempre, pues no hace falta colocar. Gracias. Pues muy buena pregunta esa. Siempre que estén allí, pues la palabra interrogativa no se coloca el más. Pues bueno, vamos a dejarlo hasta aquí en el